Que el Señor le bendiga en gran manera. Amén. Ahí siéntese nomás, ¿no? A ver que vayamos ya en marcha con todo esto. Amén. Hemos estado hablando acerca de 3 cositas. Sí, Señor. Amén. Que es la obediencia, la sujeción y la santidad. Amén. Y hemos ya tenido 2 escuelas bíblicas en la cual pudimos hacer grupos y escuchar cada uno de ustedes a ver qué entendemos, qué entendimos de esas 3 palabras. Amén. Y fue hermoso también como el Señor también nos habla a través de cada uno de ustedes. Y en este día queremos ya empezar de lleno con la obediencia. Amén. Amén. Y toda esta información es información que se pudo adquirir a través de lo que hemos hablado con los grupos. Entonces lo que estamos enseñando hoy día es algo de equipo. Amén. Amén. Algo que varios de los que estaban en el grupo de la obediencia también dieron su opinión, dieron versículos, y también es hermoso ver cómo el Señor usa a cada uno de nosotros. Amén. Porque hay algo especial en cada uno de ustedes. Amén. A la cual el Señor quiere usar para su honra y su gloria. Amén. Vayamos al texto áureo en 1 de Samuel, capítulo 15. Verso 22. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Y en este día queremos ya desglosar, ya ver lo que el Señor realmente quiere de cada uno de nosotros para poder empezar todo esto. Porque vamos a ver a través de las Escrituras que si uno tiene obediencia, va a poder tener sujeción, y eso también le ayuda a adquirir santidad. Entonces todo esto va en una línea, todo esto va alineado, y es todo ya para ser perfeccionado en la presencia del Señor. Amén. ¿Qué entendemos nosotros? Amén. La definición que pudimos hacer con el grupo era cumplir con lo que Dios ha establecido. Amén. Porque realmente uno puede oír lo que uno dice, pero muchas veces no lo hacemos. Uno puede leer, pero no lo hace al 100%. Entonces también pudimos usar esa palabra cumplir, que es terminar, que es hacer lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios ha establecido. Amén. La palabra hebrea que se usa también a través de las Escrituras es Shama. Amén. Que sale 1151 veces. Amén. En la Biblia. Como que eso le da importancia. Pero 65 veces específicamente al obedecer. ¿Ya? Porque hay algo que entender de la palabra Shama, es que va junto con el oír, con el escuchar. Amén. Entonces, por muchas veces Dios habla a su pueblo a que ellos tienen que oír. Ya tienen que oír lo que el Señor está diciendo, tienen que oír lo que Dios está hablando a través de sus profetas. Amén. Y 65 veces son directamente el obedecer. Amén. Entonces, a través de las Escrituras podemos concluir que bíblicamente el obedecer no solamente es oír, pero es ponerlo en acción. Amén. Es verdad. Que es cumplir, que es hacer. Amén. Porque muchas veces se dice que es fácil oír, que es fácil escuchar, pero la segunda parte, que es el hacer, es donde nos complicamos. Es donde también ponemos excusas, es donde también ponemos límites, donde Señor, pero tú sabes mi situación, no voy a poder hacer lo que tú me estás pidiendo.
Pero tenemos que recordarnos que el Señor no nos va a dar carga más de lo que podemos hacer, más que lo podemos cargar. Entonces todo lo que el Señor pide de cada uno de nosotros está a nuestro alcance. Pero está en nosotros el obedecer. Está en nosotros el oír y hacer. Amén. El libro de Santiago nos dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. ¿Cuán importante es para Dios? Amén. Aquí vamos a ver. Estábamos hablando y leímos a través de las Escrituras en Deuteronomio 28 bendiciones de la obediencia. Pero uno tiene que entender que también es el primer paso a la salvación. Varios también dijeron, bueno, uno necesita la fe. Entonces lo pusimos juntos. Uno necesita fe y obediencia. Amén, porque podemos ver a través de Hechos 2, 37 y 38. Después que Pedro da una tremenda predicación, ahí la gente alrededor dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ahí es donde estaban escuchando y esperando una respuesta para que podían actuar sobre lo que se iba a decir. Hechos 2, 37 al 38 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces ahí en ese momento se podían quedar con esa palabra, pero al obedecerla hicieron el acto, se arrepintieron, se bautizaron y ahí es donde empieza también la salvación. Después de eso uno también necesita la fe para poder seguir adelante, pero también hay varios versos en la Biblia que dice la obediencia a la fe. Entonces fe y obediencia va ligado, va junto. Amén. Nos ayuda a poder ya adquirir la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es la forma en la cual Dios hará morada en nosotros. En Juan 14, 23. A ver. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Y uno dice, bueno, ahí no dice obedecer. Amén. Pero la palabra en griego de guarda, ¿ven? Que es tereo o terao, ahí la palabra griega como que complica uno, pero ahí se dice más claro en el verso 15 al verso 16, porque cuando dice guardar es tomar, es levantar, es poder retener, es poder hacer. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Amén. Entonces, si queremos que Dios obre en nuestras vidas, hay que simplemente obedecer. Y después de eso el Señor va a renovar nuestro espíritu, va a renovar nuestra mentalidad, nos va a transformar cada día para que podamos seguir adelante. Que este consolador que Dios envía a nosotros, a nuestra vida, es para que también pueda transformar nuestras vidas. No es simplemente algo que agrega a Dios a su vida. Siempre he visto tener a Dios en la vida de uno como un computador. Un computador se necesita un sistema operativo para poder trabajar. ¿Ya? Uno es Windows, otro es Mac. Para los otros que son más técnicos, es Linux, que es para hacer programas y todo, un enredo totalmente. Para los sabios allá. Pero uno dice,
Bueno, yo le pongo aplicaciones, un celular también. Vamos a usar un celular, es más fácil. Uno tiene iPhone o tiene Android. ¿Ya? Ese es el sistema operativo de su teléfono. Al agregar aplicaciones, eso es agregar. Pero si su sistema operativo no está ahí, no va a trabajar. Aunque quiera ponerle la aplicación que quiera, aunque quiera abrir esto y esto otro, si el sistema operativo no está trabajando, no va a trabajar. Es verdad. Y muchas veces en nuestra vida queremos hacer a Dios una aplicación en nuestra vida. Que Él no sea el sistema operativo. Claro. Que Él no tome el control, porque nosotros vamos a agregar cosas sobre esta roca que es Jesucristo. Amén. Lo que el Señor nos revela, lo que el Señor nos muestra, vamos a seguir agregando aplicaciones a nuestra vida. Pero Dios tiene que ser el sistema operativo sobre nuestra vida. Y cuando nosotros obedecemos, podemos realmente mostrarle a Dios que Él va a tomar control de nuestra vida. Y lo que viene, lo que se agrega, va a ser bendición de Dios. Amén. Y no va a ser maldición. Amén. Que también pronto veremos también a través de la desobediencia. Claro. ¿Ya? Es tan importante que Dios, para Dios, que Él vino a dejarnos el perfecto ejemplo. En Romanos 5:19, qué perfecto ejemplo Él nos dio. Sí, Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por uno que desobedeció, nos hizo todos pecadores. Pero gracias a Dios, por uno y su obediencia, ya tenemos acceso a su salvación, a su justicia. Sí, Señor. Amén. La obediencia tiene un gran peso en los ojos de Dios. Deuteronomio, capítulo 27 y 27, 26. Que Dios bendiga también a nuestra hermana Erika, que nos va a ayudar en este día. Not yet, don't worry. Let's get her there. Amén, para que usted también pueda hacer una oración en su mente por ella, para que el Señor la use en gran manera. La obediencia tiene un gran peso en los ojos de Dios. Deuteronomio 27, 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Oh, Señor. Maldito no es una palabra pequeña con un peso liviano, sino que es algo horrible el ser llamado maldito. Claro. La palabra aquí, confirmaré, es poder levantar, es poder tomar las palabras y, como dice ahí, para hacerlas. Claro. So, levantarlas, tomarlas, retenerlas para poder también hacerlas. Amén. Amén. Entonces es algo muy, muy, muy importante para Dios, a que nosotros podamos ser obedientes, Señor. obedientes a su palabra. Ayúdanos, Amén. Padre. Y ahí también podemos ver que el Señor también quiere que nosotros seamos obedientes para poder ser sujetos a Él y a sus ministros. Sí, Señor. Pero ya pronto vamos a ir a la sujeción. ¿Ya? Señor Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces veremos lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo en esta tierra, que también se nos dice en Hebreos capítulo 5. Verso 7 al 10. 7 al 10.
Si alguien me lo puede leer, por favor. Hebreos 5, 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Aquí nuestro Señor Jesús, obediente. Amén. Aunque había una lucha dentro de él, ahí en el lugar de Getsemaní, donde oraba y oraba y oraba. ¿Verdad? Dios toma esta copa, pero al final que se haga su voluntad. Sí, eso es. Obediente. Sí, No es malo que a lo mejor nosotros demos resistencia muchas veces, claro. pero al final de todo, que se haga la voluntad de Dios. Sí, Señor. Que podamos ser obedientes. Amén. No es malo preguntarle a Dios, para nada. No es malo. Sí, mire, Abraham hizo un tremendo atado con el Señor. Si hay 50 en ese lugar, ¿destruirías ese lugar? 40, 30, 20, 5. Que no me pegues con esta, Señor. ¿Y si hay uno? No es malo preguntarle a Dios. Si uno quiere tener una relación con alguien, va a hacer preguntas. Claro. No simplemente va a estar con ellos por estar. ¿Okay? Gracias a Dios, el día de ayer pude tener una conversación con un pastor de Tacoma, y ahí me preguntaba, yo le preguntaba, hablamos de nuestra vida, esto y otro, y así uno crea una relación. Claro. Así uno también puede abrir su corazón. Es verdad. Y también lo podemos hacer con nuestro Señor Jesús. Porque a lo mejor veremos ahí también, muchas veces el Señor va a requerir que nosotros podamos ser obedientes y ni sabemos para dónde vamos a ir. Claro. Pero igual uno tiene que ser obediente. Sí, es verdad. Pero hay momentos en los cuales el Señor le va a revelar el por qué tiene que ser obediente en esta área, o por qué tienes que ir acá, allá. Pero uno puede preguntar. Muchas veces nos hacemos tan legalistas o tan extremos. Lo haces o lo haces y eso es todo. Y ahí es donde el enemigo fácilmente, con una pregunta que alguien te hace y no estás firme en los caminos de Dios, te roba la bendición del ser obediente. Es verdad. Entonces hable con Dios. Claro. Intimidad. Sí. Ahí es donde el Señor también va a poder revelar Sí, el por amén. qué. ¿Por qué lo tengo que hacer, Señor? Es verdad. ¿Por qué? Porque hay una palabra que los niños, ya saliendo del vientre, es el no y el por qué. Sea que lo escucharon de alguien o no, pero esas dos palabras, después de un año, cuando ya están hablando, la hermana Marisol como que me dio una... Oh yeah. They're so watching. No. It was your siblings. El no y el por qué. ¿Ya? Y todos nosotros lo hemos vivido. Sí. Claro. Y hasta el día de hoy yo le digo a mi papá, ¿por qué? Es verdad. Es algo en nosotros. Pero gracias al Señor Jesús, que Él también tiene gracia, favor y misericordia con cada uno de nosotros. Es verdad. Gracias, Amén. Señor. A través de estos versículos también podemos ver que el obedecer también nos ayuda a perfeccionar nuestra vida. Sí, Señor. Cuando nosotros realmente tomamos lo que Dios dice y lo hacemos, es para nuestro bien. Y si es para nuestro bien, es para poder perfeccionarnos, a poder llegar a esa meta de un hombre perfecto. Es verdad. Amén. Él nos ayuda. Él nos da el equipaje para poder lograr eso. Así es. Nos da su palabra, nos da su presencia, nos da su armadura Aleluya. para poder llegar a esa perfección. Amén. Pero todo empieza si yo lo tomo y lo hago. Obedezco. Claro. Hermana Jessica.
Está preciosa la enseñanza. Dios bendiga a nuestro Señor Javier. Antes que pase esta parte tan bonita que está mencionando, usted decía que podemos preguntar al Señor, podemos tener esa relación y el Señor me traía a esa escritura donde dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Nosotros en nuestra mente, como decía usted, somos tan estrictos a veces, como que está un hombre demandándonos, ¿hacen esto o esto? Y Dios cambió ese idioma, porque algo con el pueblo de Israel era, ustedes lo hacen, era como mandamiento, y tenía que ser. Ahora por la gracia, bendita sea la gracia del Señor, nos da la oportunidad de ser amigos, poder preguntar, poder tener esa relación, de abrir el corazón y entender muchas cosas y obedecer y ser amigos del Señor. No una relación tan grande, y les puedo decir porque cuando yo era niña, mi papá, ustedes todos lo conocen, mi papá, yo era la primera y era así. Y él me hacía el púlpito a mí así. Y uno corría y era como un miedo que yo tenía. Y eso se me imaginaba que era Dios para mí. Que Dios me estaba mirando para puro juzgarme, para puro regañarme, o estaba fijándose en lo malo solamente que yo hacía. Hasta que llegó un punto en que en una escuela bíblica, una profesora, con la gracia del Señor, me dijo, Dios es tu amigo. No es uno que está, un hombre que te está juzgando, que te está regañando y mirándote lo malo lo más que hace. Tú puedes conversar al Señor, tú le puedes decir lo que sientes, cómo estás, y Él está ahí para ti. Entonces encuentro que es precioso ser amigo del Señor. Amén. Muchas gracias. Su palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libre. Muchos de nosotros tenemos la verdad, la tenemos, pero realmente lo conocemos. Claro. Cuando uno lo conoce, ¿ven? Es porque también el pueblo de Israel estaba tan lejos de Dios muchas veces, porque simplemente lo tenían, no lo conocían. Como ahí, ese verso, el 1 Samuel 15:22, es algo completamente extremo para el pueblo de Israel, porque el hacer sacrificios, el hacer holocausto era algo de casi todos los días para ellos. Claro. Sea lo que sea, tenían que hacer un sacrificio, un holocausto, algo para poder agradar a Dios, porque cómo les agradaba el hacer algo a un ídolo, especialmente en el tiempo que estaban en Egipto. Adquirieron todo lo que los egipcios hacían a sus dioses, y de ellos no había respuesta, pero había algo que les pegó, que les quedó ahí en el corazón, el que tenían que hacerlo todos los días, que tenían, si yo quería algo de Dios, yo tenía que hacer algo. Y aquí a través del profeta Samuel les dijo, ¿saben qué? Yo simplemente quiero que ustedes me obedezcan, hagan lo que les estoy pidiendo. Yo no voy a recibir sus sacrificios si andan haciendo adulterio, fornicación, o después que me adoran, van a adorar a otro Dios. Sean obedientes y yo voy a aceptar todo lo que ustedes van a hacer. Y así es como Dios va a estar en nuestra vida, si somos obedientes. Si somos obedientes. Amén. Y Él es un amigo. Amén. Un amigo. Y un amigo también nos ayuda a poder ser mejor. Sí. Sí, siempre le he dicho a los jóvenes, los verdaderos amigos no son los que te dejan hacer la maldad, son los que te miran a los ojos y dicen, lo que estás haciendo está mal. Claro. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Simplemente nos disciplina como un amigo, como un padre. Amén. Sí. Que también me estoy saltando porque va a venir. Él era el ejemplo directo. Filipenses, capítulo 2, verso 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Y también Dios da una recompensa. Le dio nombre sobre todo nombre. Amén. Hay recompensa, mis hermanos, cuando somos obedientes. Amén. El apóstol Pablo nos dio un gran ejemplo. Es verdad. Había una lucha en él. Había esta carne que quería obedecer la ley del pecado, pero en su espíritu quería agradarle a Dios, quería ser obediente a lo que Dios dice, al espíritu. Amén. Y aquí lo podemos ver en Romanos 7. Romanos 7, 21 al 25. Amén. Así que queriendo yo hacer el bien, aquí el apóstol Pablo hablando, halló esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Ahora vayamos a Romanos 8, 5 al 9. Tenemos que entender que esta fue una carta. ¿Amén? Entonces empezaba de A y terminaba en Z. No había versículos, no había capítulos. Entonces aquí la historia continúa. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pero no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Su Espíritu nos va a ayudar. Amén. Su Espíritu nos va a guiar, Sí, amén. para poder obedecer a lo que Dios ha establecido. Amén. Si entendemos eso, sea la lucha que uno tenga con su carne, el Espíritu va a ganar. Sí. Amén. Por eso tenemos que alimentar el Espíritu. Alimentarlo. Sí, amén. Por eso el ayunar es algo tan tremendo, Sí, porque uno está ya dándole, por decir, muerte a su carne, claro. a sus deseos, a simplemente no comer. Uno está ayudando al Espíritu que pueda crecer, Amén. y lo hemos visto. ¿Cuántos lo han experimentado? Sí, amén. Que su Espíritu, hay una conexión con Dios que uno ni puede explicar. Claro. Y eso que uno lo hace a lo mejor la mitad del día o un día entero. Imagínense 3, 5, 7 días, Santo. 40 como él hizo el Señor Jesús. Es verdad. Va a haber una conexión porque nuestro espíritu va a querer agradar mucho más a Dios que nuestra carne. Claro. Amén. Y si entendemos eso, la lucha va a ser un poco más fácil. Amén. Amén. Apóstol, ¿quería decir algo? No. Oh, que tenía esa cara de quiero aportar con él. Amén. Pecado para muerte, obediencia para justicia. Romanos
capítulo 6. También vamos a leer el 15 para tener el contexto. Romanos 6, 15 al 17 dice: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Hay dos opciones. Hay una línea fina a la cual nos lleva a ser obedientes para justicia, o simplemente andamos en pecado para muerte. Es verdad. Si mire, Eva comió de una fruta y mire todo lo que pasó. De una fruta. Claro. Por escuchar a alguien más que no era Dios. Y así es la línea fina. Si no estamos escuchando a Dios, simplemente estamos escuchando al enemigo. Porque lo que no es de Dios es del enemigo. Si ¿quién reina esta tierra en estos momentos? El enemigo. Por solo un tiempo. Porque nosotros sabemos quién gana al final. Amén. Pero lo que no es de Dios, lo que no estamos siendo obedientes a Dios, es simplemente parte del enemigo. Y ahí hay algunos versículos más que a lo mejor nos van a doler, pero están en la palabra de Dios. Aunque no sabemos, amén, lo hablamos antes, aunque no sabemos para dónde va esto, hay que obedecer. Libro de Hebreos 11:8. Que habla de Abraham y su fe. Por eso, fe y obediencia, ahí juntitos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Amén. Va a llegar tiempos, va a llegar momentos en donde Dios va a pedir algo de nosotros y Señor, ¿para dónde va esta cosa? Pero el Señor va a decir simplemente: bástate de mi gracia y obedece. ¿Ya? Tú lo vas a poder lograr, tú lo vas a poder hacer, pero créeme, obedece, Sí, Señor. y verás la gloria de Dios. Amén. 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 Entonces, también, aunque no lo entendemos todo, Claro. hay que obedecer igual. Amén. Hebreos 12, 7 al 11. Donde aquí también se pone más profundo, pesa en el corazón. Hebreos 12, 7 al 11 dice: si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Amén. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Miren, la santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Amén. A lo mejor esto se va a usar en todo tema, porque aquí lo vemos. Claro. Obediencia, sujeción y santidad. Amén. Van ligados. Pero aquí nos dice, si no recibimos la disciplina, somos bastardos. Alguien sin padre. Dios nos pone a un lado hasta que podamos obedecer. Claro. Que Dios no lo va a dejar simplemente ahí. Él nos da otra oportunidad. Él nos da la oportunidad para poder llegar a sus pies y decir, perdóname, Señor, quiero obedecer. Claro. Quiero lograr lo que tú has puesto sobre mi vida. Amén. Pero ahí Dios simplemente nos da este ejemplo. Que si puedes obedecer a tus padres terrenales, cuanto más a Dios, que nos puede dar mucho más, que es la vida eterna. Sí, amén. Que es algo tremendo, es algo hermoso. Que no simplemente lo que obedezco de mi padre va a terminar aquí. Pero cuando yo obedezco al Señor, no termina simplemente aquí, Es verdad. sigue para la eternidad. Entonces, cuanto más voy a poder poner ese esfuerzo al obedecer lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Y que el Señor también nos ayude. Y aquí también queremos darle la oportunidad a nuestra hermana Erika, que nos va a hablar acerca de las bendiciones. Amén. El micrófono está acá. Acá. Pero falta aquí. Fila. Ahí pido. No están ahí. ¿Dónde estamos? Give you the magic. Yeah, but not your verses. Que el Señor les bendiga. Amén. Voy a empezar así porque puedo hablar fuerte. Y también los hermanos que estuvieron en mi grupo, si gustan aportar, traté de acordarme de todo lo que hablamos en el grupo, pero si se me escapó algo, por favor, aporten también. Los voy a invitar a que me sigan en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, por favor. Y vamos a hablar sobre cómo la obediencia también trae bendiciones a nuestras vidas. Al igual que si obedecemos en nuestra vida cotidiana, eso trae beneficios también. Así es. Un ejemplo que podemos dar es si nosotros obedecemos a las leyes de este mundo, o de las autoridades que tenemos, nosotros vivimos tranquilos y en paz. No estamos, si pasa un policía, no estamos con miedo, porque sabemos que hemos sido obedientes y que ese beneficio de esa paz lo tenemos. Es verdad. Amén. Y así también el obedecer a Dios trae beneficios a nuestras vidas. Sí. Amén. Si alguien me pudiera ayudar a leer el versículo 1, por favor. El 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Quién quiere ser exaltado por Dios? Amén. Creo que todos queremos, ¿verdad? Pero me gustaría rescatar una palabra. Ahí dice que si oyéramos atentamente. Amén. No nomás a la ligera. Algunos sinónimos de esta palabra son con consideración y seriamente. Amén. No sé si alguien tenga otra, pero tenemos que obedecer atentamente y tener ese cuidado con los mandamientos que Dios nos ha dejado. Amén. Y bueno, algunos beneficios son en el verso 3, podemos ver que dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Amén. Ahorita todos vivimos en ciudad,
¿verdad? Y somos bendecidos porque obedecemos a Dios. Sí, Señor. Pero aquí el Señor nos da a ver que donde quiera que estemos, Él nos bendecirá. En Amén. cualquier lugar que vayamos, donde vivamos, Él nos va a bendecir. Amén. El verso 4 dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Amén. Quizás ahorita no trabajamos con animales, pero sí tenemos hijos. Bueno, yo todavía no, pero ustedes tienen hijos y antes de nacer, si nosotros somos obedientes, ellos ya son bendecidos Amén. por causa de nuestra obediencia. Gloria a Dios. Amén. Tal vez, como les decía, no trabajamos así, pero sí trabajamos. Y ese trabajo también puede ser bendecido. Veremos el fruto de nuestro trabajo. Amén. Si alguien me puede ayudar a leer el verso 5, por favor. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Amén. ¿Qué vemos aquí? El sustento, amén. Nada faltará en nuestras mesas. Quizás ahorita nada más vamos a comprar el pan, no lo amasamos, pero tenemos esa bendición de poder hacerlo y que nada falte en nuestras mesas. Amén. Amén. Gracias, Señor. El verso 6 dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Sí. Amén. Se explica solo, siempre seremos bendecidos. En donde quiera que entremos y salgamos, el Señor estará con nosotros. Oh, gracias, Padre. El verso 7, por favor, si alguien me ayuda a leerlo. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Amén. Aquí el Señor nos está dando autoridad también, que Él estará con nosotros. Quizás alguien querrá venir contra nosotros, algún vecino, alguien que trabaje con nosotros, pero si nosotros somos obedientes, el Señor nos saldrá de esa lucha, de esa prueba. Amén. Él siempre estará con nosotros. Gloria a Dios. Amén. El verso 8, si alguien lo puede leer, por favor. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Sí, Rey. Como decía anteriormente, quizás ya no trabajemos así de esa manera, pero lo podemos aplicar a nuestra vida de hoy. Si somos obedientes, nuestro trabajo será bendecido y nuestro esfuerzo también. Amén. Y todo lo que nuestras manos toquen. Así que imagínese, si usted ora por su casa, por sus pertenencias, eso será bendecido si sus manos las tocan, pero solo si somos obedientes. Eso es Amén. verdad. Sí. Esa es la clave ahí. Amén. Amén. El verso 9, por favor. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Amén. Y el 10 dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Amén. Aquí es como explicaba nuestro hermano Javier, todos sabrán que somos hijos de Dios. Amén. Gloria Yo a sé, ¿a cuántos les ha pasado que alguna persona les ha dicho, tú eres diferente en alguna manera? O no sé qué tienes de especial. Eso es porque tenemos obediencia a Dios y Él brilla a través de nosotros. A veces no es necesario que uno diga, yo creo en Dios o yo voy a la iglesia, Claro. pero con el solo hecho de ser obedientes, las personas ven eso en nosotros. Amén. Amén. El 11, por favor, hasta el 14. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las
todo como una repetición, como un resumen, como que ya sabía que no nos la íbamos a creer y nos vuelve a decir, amén, nos vuelve a confirmar que si somos obedientes, todo esto vendrá sobre nuestras vidas. Pero estaba la clave, ahí dice en el verso 14, si no te apartares, amén. La obediencia tiene que ser constantes en nuestra vida para que estas bendiciones vengan sobre nosotros. No nomás momentario cuando queramos o bueno, la Biblia dice sí, pero yo lo voy a hacer así, sino atentamente y sin apartarnos. Amén. Así que no sé si los del grupo quieran agregar algo. ¿No? Ok. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dios bendiga en gran manera a nuestra hermana Erika. Amén, amén. Gracias, Señor. Las bendiciones. Porque esto viene con recompensa, mis hermanos. Oh, bendito Dios. El Señor siempre ha querido eso. Ha querido ser bueno a su pueblo. Sí. Pero solo quiere que nosotros podamos ser obedientes. Así es. Cuando nosotros somos obedientes, hay bendición. Amén. Hay bendición de parte de Dios y lo vemos en nuestra vida. Amén. No es solamente para tener vida eterna. Amén. El Señor nos quiere bendecir aquí, en este lugar, mientras estamos viviendo, mientras estamos moviéndonos, mientras estamos hablando del reino de Dios. El Señor nos quiere bendecir ahora. Amén. Si nosotros solamente somos obedientes. Amén. Como hay bendiciones, también hay consecuencias. Antes de quisiera la verdad que es muy hermoso lo que decía también la hermana Erika. Algo que me resaltó mucho es que aparte de la bendición a veces la medimos con lo material, etcétera, etcétera, pero una de las cosas que me resaltó mucho es que decía que hay paz. Ya hoy día, cada día la gente vive muy llena de ansiedad, muy depresivamente, muy dependiente de medicamentos, inclusive hasta los niños chiquititos, para poder calmarlos, para poder asosegarlos o para poder traer un mejor ambiente al hogar. Se compran cosas, se hacen cosas, pero me llama mucho la atención porque dice que la obediencia a nosotros nos va a hacer vivir en paz. Y pensaba en lo que el Señor dijo ahí en Juan capítulo 16, en el verso 33, cuando Él se dirige de una manera muy directa a sus discípulos. Él les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces ahí nuevamente vemos la conexión de saber oír a Dios, del saber escuchar a Dios, porque dice: estas cosas os he hablado. Y si las hemos realmente escuchado bien a través de todos estos años que llevamos caminando, no tendría por qué haber desesperación en ninguno de nosotros, no tendría por qué haber miedos, ni tampoco pesadillas en el sentido de incertidumbre de qué voy a vivir, qué pasa si viene, no sé, inmigración o una recesión. Nosotros, si estamos realmente escuchando a Dios atentamente, como resultado mayor, vamos a tener siempre paz en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Levántese lo que se levante, venga lo que venga, realmente podremos vivir lo que dice el Salmo 46, estar quietos porque yo soy Dios. Así que quería rescatar la importancia de la paz. Todos quieren paz y la paz es un resultado de obedecer, o sea, de saber oír a Dios atentamente. Muchas gracias, apóstol. Como el apóstol también decía, es paz. Amén. En 3 de Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Sé que aquí era un apóstol hablando, pero cuánto más nuestro Señor. Su corazón está gozoso
de que nosotros podamos estar ya en su verdad. La palabra de Dios dice también en Efesios 6, 1 al 3, que hijos sean obedientes a sus padres, como es el primer mandamiento con promesa. Nos irá bien, nos irá bien. Cuando hay obediencia, las cosas van bien. Ahora, que venga tribulación, que venga angustia, que venga pruebas, eso es otra cosa, pero cuando nosotros somos obedientes, sabemos que todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Amén. Todo lo que pasa. Me lleva a un momento en donde Jesús empieza a caminar por la agua. Amén. Que Dios bendiga también a nuestro hermano Jonathan, que nos dio una hermosa palabra el miércoles, si no me equivoco, en el que uso este ejemplo. Pero en un momento Pedro lo ve y dice: Señor, si tú dices que yo puedo ir a ti, yo voy a caminar. Entonces el Señor le dice: ven, ven. Y Pedro obedeció. Pero no fue después que Dios ya calmó la tempestad. No fue después que ya se calmó el mar, sino que las olas estaban moviéndose. Había tribulación, había movimiento. No era calmado, no era tranquilo. No había paz en ese momento. Pero Pedro igual obedeció la palabra de Dios, en que él dijo: ven. Amén. Muchas veces el Señor nos va a pedir que seamos obedientes en la tribulación, en el problema, en la situación, en la circunstancia. Pero al final de todo, Pedro experimentó algo glorioso. Caminó sobre la agua. Sí, es verdad. Caminó. Algo que es científicamente imposible. Lo hizo. Al ser obediente a lo que Jesús en ese momento le pidió. Puso a un lado, a lo mejor después de un momento se dio cuenta: como que no se está calmando esta cosa. Y se empezó a hundir. Pero vivió algo milagroso en ese momento al ser obediente a Jesús. No importando la situación en que estaba. Si de un momento al otro estaban gritando: Señor, ayúdanos, estaban diciendo: ¿qué vamos a hacer? Las olas aquí, aquí, allá. Y no eran gente que no les había pasado. Sí, eran pescadores, varios de ellos. Era su trabajo. Fue la primera vez en donde el mar actuó así. Entonces ahí Pedro también puso a un lado la circunstancia y dijo: yo voy a obedecer lo que el Señor diga en este momento. Y vivió algo glorioso. Amén. Amén. Entonces, si somos obedientes, viviremos gloria, viviremos bendiciones, viviremos en paz, viviremos con gozo, con alegría. Pase lo que pase, lo que el Señor da no se compara con el mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. ¿Cierto? El fruto del Espíritu, ¿qué son? Gozo, paz, amor, benignidad. Ahora, pero, ¿qué dijimos antes? El Espíritu va a ser morada en nosotros si somos obedientes. Tendremos todos esos beneficios, todas esas cualidades, todas esas características de alguien que está en paz y con gozo, como un cristiano debe ser. Sí, amén. Y todo empieza con ser obedientes. Amén. Deuteronomio 28:15. Y creo que aquí lo vamos a terminar con este verso. Esto solo fue la introducción. No, pero sí nos quedan algunas cositas más, como el poder aplicar todo lo que hemos escuchado en nuestra vida, como el poder ser obedientes. Amén. Pero también, si hay bendiciones, también hay consecuencias con la desobediencia.
Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Oh, Amén. Señor. Hay un tema que salió mientras estábamos en el grupo, que ¿por qué entonces vemos que los que no están en la iglesia, los que no están haciendo la voluntad de Dios, igual reciben bendiciones? Igual tienen buenos trabajos, buen dinero. ¿Por qué no hay maldición sobre ellos? ¿Cierto? ¿Por qué yo estoy en este estado siendo obediente a Dios cuando hay miles y miles de gente que, oye, les sobra, que no tienen un poco, que lo puedan compartir? Que sea así, pero aquí nos da revelación de eso. Lo último dice: y te alcanzará. A lo mejor en esos momentos vemos que a lo mejor la maldición o las consecuencias de nuestra desobediencia no han llegado todavía, pero téngalo por seguro que van a llegar. Eso es verdad. Sea en nuestro tiempo en la tierra o en el cielo, Claro. sea en la eternidad con Dios o en el infierno con el diablo. Es verdad. Nos va a alcanzar. A lo mejor en estos momentos hay varios que son bendecidos, que no son cristianos, que no obedecen a la palabra de Dios, pero le va a alcanzar lo que está escrito en la palabra de Dios. Hay consecuencias. Sí, eso lo explica muy bien en el libro de Malaquías. En Malaquías capítulo 4, si quiere leerlo, que sí va a llegar el día de la diferencia. Va a notarse esa tremenda y gran diferencia entre el que obedece a Dios y el que no obedece a Dios. Ya, puede que hoy día no se note. Y lo otro importante de esa respuesta es saber entender qué es lo que es bendición. Porque nosotros a veces tenemos un concepto errado de lo que es bendición. Entonces Malaquías capítulo 3, verso 3 en adelante, lo leo ya un poquito la hora pasada, pero dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. 14, habéis dicho: por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos sus leyes, que la obedezcamos. ¿Usted que aprovecha? Estaban hablando despectivamente. Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, mira lo que dijeron el pueblo de Israel: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria. Hay un libro que tiene todo registrado delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ellos serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, capítulo 4, viene el día, hablando de que, como usted decía, hoy día no se nota, pero ya se va a notar. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis o guardáis o respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis o pisaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día
en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Así que ya se va a notar la diferencia. Amén. Así es. Eso lo explica mejor. ¿Cierto? Entonces ahí escriba nomás Malaquías capítulo 3, ahí del 13 en adelante hasta el 4. Amén. Amén. Bueno es el Señor. Amén. En un momento habían discípulos que llegaron a Jesús y dijeron: Señor, estamos contentos, estamos gozosos porque en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades, hicimos milagros. Y el Señor los mira y le dice: no estén contentos por todo eso. Estén contentos porque está escrito su nombre en el libro de la vida. Amén. Las bendiciones. Nuestro enfoque, que nos habla del Señor este viernes. Sí. ¿Dónde está nuestro enfoque? Y la obediencia nos ayuda en gran manera a poder estar enfocados a lo que es la vida eterna. Amén. La más grande bendición que podemos recibir de parte de Dios. Amén. Amén. Entonces que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer nuestra ofrenda. Que el Señor bendiga también a nuestro hermano Frank.